Bueno, buenas noches. Hoy vamos a enfocarnos en otra pequeña parábola, en realidad son dos, y basados en lo que dice Lucas capítulo 13, verso 18 al 21, es que el mensaje de hoy se va a titular Influencia persistente. Influir tiene que ver con producir resultados o efectos, tanto sean las personas, en su conducta, en las circunstancias. Y la persistencia tiene que ver más con el llevar a cabo esta tarea de forma constante. No porque sea una obligación, porque no hablamos de ser persistentes en lo que nos toca simplemente por un mandato, sino a partir de lo que somos. Jesús dijo que nosotros somos luz y ¿qué más? Y sal. Eso está en Mateo capítulo 5, verso 3 al 16. De acuerdo a esa condición, que es comparativa, Jesús usa una comparación, es que entonces nosotros debemos entender por qué el carácter influyente de forma persistente. ¿Por qué sal? Y bueno, porque la sociedad está corrompida, entonces la sal en la antigüedad tenía una función de anticorrupción, por así decirlo. Y luz, porque de alguna manera nosotros llevamos la verdad cristiana, presentamos a Cristo como la luz del mundo, aquel que iluminó nuestros ojos, iluminó nuestras vidas y nos sacó de la oscuridad. Entonces, ¿por qué influencia persistente? Porque es a partir de lo que somos. No podemos separar esto de que soy cristiano, entonces soy luz, soy sal, y entonces no lo puedo separar del quehacer cristiano. No puedo decir soy cristiano y me olvido de lo que implica el quehacer cristiano. ¿Qué significa el quehacer cristiano? Todas esas cosas que Dios pretende que yo haga, que involucran la obediencia hacia su palabra, hacia su mandato. Cuando Jesús comenzó su ministerio, Él comenzó a ser influyente en torno a su mensaje, pero también en torno a las señales. ¿Se acuerdan cuando aprendimos el Evangelio de Juan, que Osvaldo nos hablaba acerca de cómo Jesús manifestó su poder a través de las señales, los milagros? Y su enseñanza se basó en lo que se interpretó por Lucas como el reino de Dios. Eso fue lo que el Padre lo envió a hacer. Así comenzó su ministerio, declarando que un mensaje de arrepentimiento basado en que el reino de los cielos se había hecho cercano. ¿Por qué? Porque la presencia del Hijo de Dios estaba entre medio de su pueblo, entre medio de los hombres. Él enseñó además que el reino de los cielos no pertenece a cualquier persona, sino que pertenece a los que hacen la voluntad del Padre. El reino de los cielos, además, es el reino por el cual Jesús echaba fuera a los demonios. Y él ciertamente decía, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Fue lo que Jesús siguió predicando después de la resurrección. Allí en Hechos capítulo 1, verso 3, se nos dice que apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles, lo hacía cerca del reino de Dios. Fíjate lo que hacía Jesús en cuanto a su mensaje, no lo cambiaba. En definitiva, son partes del reino aquellas personas que producen fruto en este. Y eso está en Mateo capítulo 21, versículo 31, 32 o 42 y 43. Y aunque Jesús fue declarado rey por parte de los hombres en algún momento en la entrada triunfal, allí en Jerusalén, se esperaba que este rey intervenga en la historia de diferente manera, que fuera influyente. El modelo redentor que Israel esperaba de Jesús, en cuanto a este mensaje del reino de Dios, identificaba más a Jesús con un Moisés que había sido redentor del pueblo de Israel en la esclavitud que había tenido allí en Egipto. Moisés vino con señales, prodigios, también con un mensaje de parte de Dios. Y los judíos esperaban de Jesús lo mismo. Y Jesús había también venido con un mensaje de parte de Dios y con señales también. Pero sin lugar a dudas, el mensaje de Cristo
no era un mensaje violento, no era un mensaje que iba a sacar de la esclavitud a Israel de esa forma. Ya Israel lo había vivido, Jesús traía otro mensaje. Y es muy llamativo mientras estudiaba esto, antes de entrar, ¿por qué somos influencia?, de que Jesús en camino de Emaús se unió a esos dos seguidores que estaban hablando y estaban entristecidos por las cosas que había acontecido. Y Jesús había velado sus ojos y de alguna manera se les acerca y les pregunta ¿qué ha sucedido? Y ellos le dicen, ¿no sabés lo que ha pasado con Jesucristo? ¿Sí? Él era un profeta, dice que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, dice, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuese condenado a muerte y lo crucificaron. Y fíjate lo que dicen ellos dos acá, que es muy importante para entender el concepto de reino que ellos tenían, el concepto que ellos esperaban como influencia de parte de Cristo. Dice, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Y todo esto ha sucedido hace 3 días. Esto le hablaban a Jesús. Entonces Jesús dice que en ese momento lo trató como insensatos, como personas necias. Y dice que el Señor los paseó por todas las Escrituras. Comienza por Moisés. Y pensaba, ¿qué pasaje le habrá dicho Jesús hablando acerca de Moisés? Y por ahí fue a Génesis capítulo 3:15 cuando él habla de que aplastaría la cabeza de la serpiente, pero sufriría él la picadura en el calcañar. Quizás también habrá mencionado el Salmo 22 o Isaías 53 para referirle la dimensión del sufrimiento que iba a tener él como siervo de Dios y que iba a ir a morir a la cruz. Quizás también mencionó que el sentido de su primer venida tenía que ver con una libertad espiritual que iba a tener influencia sobre la sociedad, porque nosotros no conocemos el estado de naturaleza antes de que las personas conozcan a Cristo, pero sí conocemos los efectos después de 2000 años de que Cristo sea conocido, cómo intervino Él en la historia y los beneficios que ha traído. Porque de alguna manera todo el Antiguo Testamento hablaba acerca de Él y de que Él iba a venir a salvar a su pueblo de sus pecados. En Ezequiel hay muchísimos pasajes, por ejemplo en el 18:31 dice, arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido, haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Hay muchísimos pasajes donde el propósito de Dios por medio del siervo era rescatar de los pecados a su pueblo. Entonces este Jesús Salvador que el pueblo de Israel esperaba, un Jesús influyente que venía al mundo, no era el Jesús que había venido realmente. Ellos esperaban más un Jesús celote, alguien que venga y establezca la libertad mediante la revolución, mediante la violencia y la destrucción. Sin embargo, Jesús había venido con otra influencia, en paz, para salvar a su pueblo de sus pecados, transformar las vidas de los más profundos y generar así un cambio en el mundo por medio del Evangelio. Jesús mismo demostró tener poder para vencer a la tentación, el enemigo, la muerte, y de esa manera identificar que la crisis que vive el mundo no es una crisis simplemente porque hay un problema económico, es una crisis a partir del pecado que se expone en el mundo. Y Jesús lo venció. Jesús de esta manera nunca necesitó influenciar de manera violenta ni aún a los sistemas de gobierno, porque Él no vino a hacer eso. Él vino a influenciar de tal forma que las personas lo conozcan a Él mediante la justicia que es por la fe, o en definitiva aquellos que no acceden ahí, mediante la justicia escatológica, cuando las personas realmente que no hayan creído en Él, reciban el resultado de su falta de fe o incredulidad, que es el infierno o el tormento eterno. La influencia de Cristo al mundo llegó por el camino largo, por el que a nadie le gusta. Por el camino lento, llegó por la senda dolorosa, llegó por un sendero de alto costo y sacrificio, que normalmente se basa en gracia, amor y perdón, característica que este mundo no puede entender. Por eso el Evangelio de Cristo no es un evangelio que trajo paz al corazón del hombre en el sentido de aceptación. Fue una tortura mental para los griegos y también fue un tropiezo para los judíos, como Pablo señaló allí en 1 Corintios capítulo 1. Todo esto que les he dicho ha llegado hasta aquí nuestros presentes, hombres y mujeres que somos, que hemos creído en Cristo,
y la influencia del Evangelio ha llegado a nosotros para salvación. Y esa salvación ha transformado nuestro corazón. Pero quizás también esa salvación ha transformado un poco la sociedad con la que te rodeás. Un poquito las personas han conocido que sos creyente, entonces comenzaste a ser influyente por esa salvación que obró en tu corazón, en tu trabajo, con tu familia, con tu entorno, con tus vecinos. Muchas veces me pregunto si nosotros entendemos el carácter de la influencia en la cual podemos participar, porque en definitiva no es nuestra influencia, es la primera influencia que Él obra en nosotros para que entonces nosotros podamos tenerla, podamos participar de ella. Sin embargo, uno levanta la cabeza y pensaba por dentro mío, parece que los malos abundan y ellos simplemente prosperan. Parece que la capacidad de influencia del cristianismo es muy poca, porque uno levanta la cabeza y hoy veía problemas, maldad, guerras, homicidios, políticas que son destructivas hacia la naturaleza del ser humano, injusticias, hambre, desidia de los poderosos. Las personas piadosas son cada vez menos y encima algunas cometen pecados y pecados que son graves. Nuestra influencia parece ser muy pequeña y parece que eso nos debería desanimar, pero todo lo contrario. Hoy vamos a ver a través de estos 4 versículos un llamado a ser influyentes de acuerdo a la perspectiva que Cristo tiene. Jesús quiere que sepa que su reino no es de este mundo y no se ejecuta con los principios del mundo. No pertenecemos a este mundo, hermanos. Por lo tanto, los principios con los que ejercemos nuestra vida cristiana no pueden basarse en lo mismo. No puede basarse en lo mismo. La influencia de Cristo se aplica con la sabiduría de lo alto, dijo Santiago allí en capítulo 3, verso 17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto, es decir, la sabiduría de Cristo, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que quisiera mostrarte mediante estas 2 pequeñas parábolas que están conectadas, un modelo estimulante para que lleves una vida influyente y de testimonio hacia los demás. Porque si no influís en nadie, hermano, hay una pata en la mesa de tu vida que está floja. El cristianismo es influyente. Dijimos que somos luz y que somos sal. Por lo tanto, bajo esa propiedad, bajo ese significado, tenemos que ser influyentes en la sociedad. No puede ser que como cristianos no tengamos ningún acceso a nadie, ningún efecto en nadie, que no nos conozcan por mínimamente decir que somos cristianos. Las personas deben conocernos como tales y debemos estar identificados con la causa del Señor. Es muy fácil participar de un ministerio específicamente y después no ser más influyentes y solamente acá en la iglesia. A mí me pasó durante mucho tiempo participar de todos los ministerios que más podía, pero no tener influencia más allá del ambiente que me tocaba aquí y en el momento del culto, de la iglesia y de las cosas que podía hacer acá. Pero eso es lo peor que nos puede pasar, porque la influencia de la iglesia es también ¿hacia dónde? Hacia el mundo. La iglesia mira hacia el mundo y trabaja para que el mundo le conozca a Él. Nuestra influencia no es para ganar adeptos nuestros, sino para que las personas conozcan a Jesús, para que lo conozcan a Él. Dice Lucas capítulo 13, verso 18 al 21, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? El verso 19, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué comparará el reino de Dios? Ni siquiera hoy. Imagínate desde que Cristo vino hasta el presente en todos los lugares que conocemos en esta tierra habitable. El reino de Cristo al principio fue poco claro y sus seguidores eran pocas personas, hasta que el Evangelio fue predicado por sus apóstoles y muchos de los que habían visto y conocido acerca de Jesús y muchos de los que habían dicho crucifícale, crucifícale en la primera predicación de Pedro comenzaron a arrepentirse en gran cantidad. Es cierto, Jesús vino en pobreza, vino como un siervo sufriente y como un salvador espiritual.
Pero eso no restaba a la importancia de esta influencia externa que tiene esta parábola. La primera enseñanza que quisiera mencionarles con respecto a esto es que Jesús triunfará por medio de la siembra de la semilla del Evangelio. Y en este sentido nosotros tenemos que ser influyentes. Debemos sembrar el Evangelio como una semilla que se siembra en el corazón de las personas. Y para que podamos sembrar la semilla, por lo menos en una persona, mínimamente, el Evangelio debe haber influenciado en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra perspectiva de vida y también en el propósito de vida que tenemos. En 1 Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A veces lo sabemos de memoria, pero después no predicamos el Evangelio a nadie. Y sabemos que es útil el Evangelio o no. Bueno, para que sea útil a las otras personas, nosotros debemos creer en el Evangelio y aceptar lo que este Evangelio tiene para nosotros, para que entonces podamos predicar con fidelidad e influenciar por medio de este. Jesús triunfará por medio de la siembra de la semilla del Evangelio. Él va a triunfar en los corazones. Hay una hermosa traducción del lenguaje actual en Santiago 1:25 que dice: por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Así que debemos saber que el Evangelio va a triunfar en el corazón de las personas. Porque en definitiva Jesús lo está diciendo, el árbol va a ser demasiado grande, aunque la semilla fue así, pero el árbol es demasiado grande. Pero eso es por el poder de Dios. Sin embargo, nosotros debemos de estar comprometidos en que el Evangelio, en primer lugar, sea de influencia hacia mi corazón, hacia mi persona. Para Jesús el resultado previsto es que la palabra de Dios, como dijo Isaías en el capítulo 55, verso 10, nunca va a volver vacía. Siempre que se predique, habrá un resultado. Cuando la persona crea, gloria a Dios por ello. Y si no cree, el Evangelio ha sido predicado por mandato de Dios, porque nosotros en principio nos hemos dejado influenciar por él mismo para poder exponerlo. La segunda parábola, y con esto terminamos, es aquella que el Señor Jesús comenzó y volvió a decir acerca de la levadura. ¿A qué compararé el reino?, dijo de vuelta el Señor. Y él habla acerca de la levadura. La levadura en los tiempos antiguos no es como la de ahora que la compramos en sobrecito o la que se coloca en panes, que es, digamos, artificial. Sino que más bien cada pan que se hacía se conservaba un trozo de ese pan, como la masa madre, ¿viste? Se conservaba un trozo, se guardaba, no había heladera, pero se guardaba. Y como el pan se iba renovando diariamente, entonces esa levadura se iba purificando y iba generando mejor fermento. Entonces la masa lograba lo que nosotros entendemos por una expansión, lo que hace Miri cuando hace las tortas fritas, que la masa le sale así, después hace las tortas fritas, están muy ricas. Se nos habla de una mujer, en este caso anteriormente fue un hombre, pero en este caso fue una mujer que tomó y la escondió en 3 medidas de harina. La NTV dice que la mujer la utilizó simplemente para hacer pan, como se utiliza la levadura. Algunos eruditos señalan que esta pequeña porción de levadura se entremezcló casi en 39 litros de lo que sería la cantidad de levaduras, estas 3 medidas de harina. Lo importante es que el reino es comparado con la levadura que ejerce su efecto, ¿en dónde? En la harina, en la masa. Y fíjense que la mujer ahí dice que la oculta. Y esto no necesariamente es un acto de inmoralidad, no es que la mujer fue escondida. Esto es una forma de interpretarlo. Simplemente la mujer utilizó la levadura para que el pan, ¿qué? Leude, fermente, nada más que eso. Jesús no comparó el reino con la acción de la mujer. Jesús comparó el reino con una porción de ¿qué? De levadura que una mujer tomó y la colocó en la masa. Y eso surge un claro efecto, porque toda la masa en algún momento fue fermentada. La influencia de la levadura en la masa a simple vista está oculta, porque cuando se mezcló ya no la encontrás más. ¿Sí? Cuando se mezcló no la encontrás más. Pero al tiempo que podés ver sus efectos. Y el efecto es que toda la masa ha sido
leudada. La influencia de la levadura en la masa ha cambiado la estructura de la masa y lo que parecía ser quizás un producto de masa después es algo mucho más grande. ¿Sí? Hay muchísimos pasajes donde quizás la levadura es utilizada en términos negativos. La levadura de los fariseos, la hipocresía de los fariseos, es decir, en un término de corrupción. Sin embargo, hay algunos pasajes, como en Levítico capítulo 7:13, donde en el festival de la cosecha se utilizaban panes leudados. O sea que no todo el simbolismo de la levadura necesariamente tiene que ser algo negativo. Y Jesús no está comparando su reino con algo negativo como la levadura para hablar de la corrupción de su reino, sino que está hablando de los efectos que tiene el reino en la sociedad en este mundo. Sin embargo, algunos pueden pensar de que quizás esto nos habla más bien de la corrupción que va a tener el reino en el futuro. No lo sabemos, pero Jesús está hablando acerca de que su reino es como levadura. Y esto hablaba mucho a mi corazón, porque el reino de Dios opera de alguna manera de forma oculta. Y ustedes me dirán, ¿cómo? Bueno, las cosas buenas que hacen los hijos de Dios en este mundo, las cosas que agradan y que cumplen la voluntad en este mundo, quizás nadie las puede connotar, solo Dios las sabe. Pero esa sana influencia es la que transforma a las personas de este mundo. El hecho de invitar a alguien simplemente a venir a la reunión hace que esa única persona quizás sea el núcleo o el punto central para que el Evangelio llegue a muchas más personas que quizás nunca vos creías que iba a llegar. Jesús nos dice fermenten, y fermenten hasta lo último de la tierra, como dijo allí en Hechos capítulo 1, verso 8. Ejerzan una función en la vida social que hagan que conozcan a Cristo, que conozcan las particularidades de Cristo en tu propia vida, el fruto del Espíritu. Porque cuando conocen el fruto, ¿a quién están conociendo? A Jesús mismo. Porque eso no nos pertenece, es cualidad de Él en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Así que la imagen de la levadura no es simplemente algo de corrupción, sino que también puede utilizarse como algo bueno. De hecho, Jesús siempre utilizaba muchas veces parábolas para enseñar cosas que eran imprevistas o parecían ser malas en los conceptos sociales, pero Jesús les cambiaba el sentido para que la gente les llame mucho más la atención. Ahora, la última enseñanza que tiene que ver con la influencia son 3 puntos y terminamos. Y tiene que ver con nosotros. Lo primero que quiero decirte, hermanos, es que lo poco de nuestra influencia no es un obstáculo para el poder de Dios. Quizás vos digas, ¿a quién puedo influenciar yo? ¿A quién puedo influenciar yo? Si me conocían antes y cuando me ven ni... Bueno, déjame decirte, hermano, que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de tu influencia en las personas que rodeas cuando es Cristo la influencia principal en tu vida hace que todo cambie. La proporción de lo que puede hacer tu influencia nunca debe ser un problema, sino un estímulo, porque Jesús dice que finalmente toda la masa fue leudada. Pablo reconoce esto en 1 Corintios capítulo 2, verso 1 al 5, cuando dice que él fue a anunciarles el testimonio de Dios no con excelencia de palabra o de sabiduría humana, no fue con palabras persuasivas, de hecho lo hizo en debilidad y con mucho temor y temblor, porque la demostración que él esperaba era en el poder del Espíritu, para que la fe de los corintios esté fundada en el poder de Dios. La influencia de Pablo no se basaba en la capacidad de él, en lo que él podía hacer, o él decía, bueno, tengo un score acá, entonces soy crack en esto y no. Todo lo contrario, Pablo decía, me sentía poca cosa para llegar a hacer lo que hice, porque quería que todo fuese hecho en el poder de Dios. Hermano, si considerás que es poca tu influencia, no importa, porque tu poca influencia no es un obstáculo para el poder de Dios. Así que si tenés que orar por alguien, orá. Si querés que alguien vuelva a la iglesia, orá, visitalo. No le restes por tu influencia o por lo poco que sientas que sos el poder que Dios puede obrar en tu vida para
ejercer transformación en la sociedad en la que te rodeas. Lo segundo es que nuestro testimonio requiere estar en contacto con aquellos que necesitan conocer a Cristo y muchas veces con aquellos que también necesitan conocer aún más al Señor. Y es cierto, el mundo necesita conocer a Cristo mediante nuestro testimonio, nuestra influencia. Pablo dice allí en Efesios 4:29 que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, es decir, estimular a las personas cuando las escuchan. Pero así también como hay personas de afuera que necesitan de Cristo, también hay personas adentro de la iglesia que pueden ser fortalecidos por tu santa influencia, hermano. Y cuando vos creías que lo poco que podías hacer no valía nada, resulta que en el poder del Señor ayudaste a un hermano que estaba quizás en una crisis, a que esa persona se mantenga firme en el Señor. Por eso nosotros no deberíamos coaptar el poder de Dios en la influencia que podemos tener en los demás, en la santa influencia que podemos tener. 2 Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tampoco es que nos latiguemos entre nosotros, sino ser influyentes. La influencia no se muestra, sino como hablábamos, en el patrón Cristo, gracia, amor y perdón. Y finalmente el alcance de la influencia cristiana, el alcance de tu influencia, hermano, siempre va a ser imparable cuando esté guiada por el poder del Espíritu Santo. Pablo le dijo a Timoteo allí en su segunda carta, capítulo 1, verso 8 al 10, por lo tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, preso suyo. Al contrario, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, quien quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. No te avergüences de dar testimonio, ni de Cristo ni de mí, dice Pablo, aunque yo esté preso. No tengas vergüenza, Timoteo. El alcance de la influencia es imparable cuando el Espíritu Santo está obrando por medio de ella. Muchas veces nosotros nos miramos al espejo y vemos la condición en la que estamos y nos venimos quizás a menos. Déjame decirte algo, hermano. El llamado de Cristo no es a que esconda la luz debajo de la cama, tu luz. Tampoco es que nosotros dejemos de producir el efecto como la sal que no sirve para nada y debe ser tirada ahí para enmarcar un camino. No. Dios quiere que nuestra influencia en este mundo esté basada en su poder, pero bajo el modelo que Jesús dejó registrado en su palabra, basado en gracia, en amor y en perdón. Que el Señor nos guíe para que como cristianos podamos ser influyentes en esta sociedad que lo requiere, pero también entre nosotros, hermanos, que seamos una santa influencia para que podamos mantenernos firmes en Cristo. Que Dios les bendiga.